Hola, este es un comentario al último capítulo de La insoportable levedad del ser. Este capítulo se llama La sonrisa de Kerenin. Comienza con la vida de Teresa y Tomás en el campo, y comienza con una imagen de que Teresa está viendo unos manzanos y piensa en las raíces del manzano, de la misma manera en que Tomás y Teresa han echado raíces en ese pueblo. El autor dice que ellos se sienten solos, o están solos de hecho, pero no solos en el sentido de que no haya personas en el pueblo, sino que del tipo de soledad que se refiere a que habían roto todas las relaciones de conocidos que habían hecho antes en la ciudad, en Praga. En esta ciudad habían ido a esta ciudad por dos motivos. Uno, porque un ex paciente de Tomás era el alcalde de esta comunidad, y porque en esta comunidad, ya que ningún agricultor tenía mucho interés por quedarse ahí, no había nada que le atara. Entonces, en vez de ser agricultores, eran obreros de campo y no tenían nada que perder ni temer. Entonces, un estado totalitario no podía llegar a tener intereses en ese pueblo o en esa comunidad, y por eso es el lugar perfecto para Teresa y Tomás. Recordemos que Tomás estaba siendo, por así decirlo, perseguido por el régimen totalitario. Se nos presenta la relación que tiene Karenin. Karenin, para los que no se acuerdan muy bien, es el perro de Teresa y Tomás. El perro de Teresa y Tomás tiene una relación con Mefisto, que es el cerdo del alcalde del pueblo. Tienen una relación en donde Karenin piensa que es mejor que todos los perros de la ciudad, ya que Mefisto sí es libre. Ahora Tomás en este pueblo trabaja manejando un camión, lleva a personas o herramientas. Antes también le gustaba ayudar, y entonces también su profesión está vinculada a ayudar a las personas de alguna forma. Teresa se encarga de 40 vacas en su cuidado, y Karenin es la más feliz de los tres, ya que ella está dedicada al control de las vacas más alegres y más jóvenes que se desvían del camino. Pasa mucho tiempo con Teresa. En este capítulo vamos a hablar mucho de Karenin, ya que como el nombre del capítulo lo indica, se va a tratar acerca de su sonrisa y también acerca del problema que tiene de enfermedad, ya que un día en el campo Teresa nota que Karenin ha estado caminando un poco coja y se da cuenta de que tiene un bulto en el pie. Posteriormente van a revisarse en el veterinario del pueblo y dicen que tiene cáncer. Unas semanas después, Tomás y con ayuda del veterinario hacen una cirugía a Karenin para remover el tumor, pero eh, no va a ser totalmente satisfactoria. Después de la cirugía regresan a la casa y se encuentra con Teresa. Al parecer Karenin aún no puede levantarse bien, entonces Teresa se siente preocupada porque piensa que Karenin ya no va a poder caminar de nuevo, pero Tomás le dice que es normal, que aún no se ha librado del efecto de la anestesia totalmente y por eso no puede andar bien, y tampoco lo reconoce. Por el mismo motivo que cuando Teresa trata de ayudar a Karenin para que se levante, Karenin trata de morderla. Es la primera vez que ocurre esto y Teresa se asusta. Entonces prefieren dejarla descansar hasta que se levante. Eh, Según yo tengo entendido, es una perra, pero durante todo este capítulo habla del perro como si fuera un macho. El problema es que en el primer capítulo, para los que no se acuerdan, le pusieron un nombre de hombre, haciendo referencia a la novela de Tolstoy, de Ana Karenina, pero en realidad es una perra. Pero todo el tiempo se va a estar refiriendo a él como perro, y por eso continuamente voy a estar cambiando de adjetivo hacia el perro. Karenin se despierta y por primera vez en toda la relación que tiene, en todo el tiempo que ha pasado con Tomás y Teresa, los despierta. Normalmente Karenin había esperado a que cualquiera de los dos se levantara primero como para poder jugar con ellos, saltarles en la cara, pero esta vez estaba emocionada, estaba con la alegría de regresar y renacer. Nadie sabe por las tormentas que tuvo que haber pasado Karenin para volver a estar de nuevo de esa manera. En este punto se comienza a hablar acerca de la relación que tienen los humanos con los animales, y para abordar este tema se habla acerca del Dios, y específicamente en la Biblia, en el capítulo del Génesis, ya que ahí se menciona de que Dios ha dejado a los humanos el cuidado de los animales y el dominio, pero esto no es totalmente seguro. Es más probable que el hombre haya creado a Dios para convertir en sagrada el lugar usurpado del dominio y cuidado de los animales.
El hombre, al parecer, cree que tiene el derecho de matar a una vaca, y de hecho es la única verdad que se ha puesto de acuerdo a la humanidad, un derecho fraternal de dominar a las otras especies. Se dice que lo humano está encima de cualquier jerarquía, pero ¿qué pasaría si viniera un ser de otro planeta? Un ser también creado por Dios, y esta vez a Dios le ha dicho a este ser que él tiene el derecho de dominar y cuidar a todos los seres de las demás estrellas. En ese momento, el hombre recordaría aquella chuleta que se había comido antes y pediría disculpas a todos los animales que se ha comido. El dios de Karenin es Teresa, y él en cambio sí se siente muy feliz y con la seguridad de que Teresa le ha confiado el cuidado de las vacas. Karenin vuelve a notar, Karenin vuelve a cojear y Teresa lo vuelve a notar. Y aquí se dan cuenta de que el cáncer no se fue. Por eso había dicho que la cirugía no fue satisfactoria. En este momento Teresa se encuentra con una vecina del campo y le cuenta lo que está ocurriendo, y porque la vecina le nota triste y le pregunta por qué. Le dice que Karenin está enferma y que es una enfermedad intratable, y ella está llorando, está saliendo lágrimas por los ojos, y en ese momento la vecina se enfada. Le dice cómo es posible que se sienta mal por un perro. Teresa entiende que estas palabras de la vecina no son de manera recriminatoria, sino que es una forma de consuelo, pero Teresa aún así las toma de manera violenta, y ella entiende de hecho que la vecina no podría tener el mismo amor que que Teresa tiene por Karenni, ya que si todos los ciudadanos de ese pueblo o de esa comunidad amaran del mismo modo a todos los animales como ella ama a Karenni, todos morirían de hambre, incluso los animales. Aislados, Karenin se siente como si estuviera aislada de un tipo de amor, ya que nadie entiende el amor que tienen las personas hacia los animales. Estamos hablando de un contexto de hace unos años. Ahora literal es más probable que encuentres parejas que tienen a perros y que cuiden a ellos como si fueran sus bebés que antes. Entonces por eso, como contexto, Karenin siente como si estuviera viviendo un tipo de infidelidad, una infidelidad hacia el amor que una persona o un ser humano debería tener a la humanidad. La humanidad, a juicio de Teresa, vive a costa de las vacas, como si fuéramos unos parásitos, de la misma manera que la tenia vive en nosotros. Estas ideas comienzan a alejar poco a poco a Teresa de la humanidad. La pregunta es si Dios se dio realmente el dominio de los animales, pero no somos sus propietarios, y va a llegar un punto en que si fuera como un tipo gerencia en donde nosotros tengamos que rendir cuentas a cómo tratamos a los animales. Descartes, en cambio, dice que no, que nosotros somos señores y propietarios de la naturaleza. Descartes piensa que los animales son unos autómatas. Piensa que los animales no pueden sentir ningún tipo de dolor. Toda queja para Descartes es como un chillido de un mecanismo que está funcionando mal. Del mismo modo que un eje mal engrasado va a sonar, pero no significa que sienta, simplemente está mal engrasado. En este momento, Teresa recuerda una noticia que había escuchado hace años de que en una ciudad rusa se habían matado a todos los perros de una ciudad. Esta noticia, la primera vez que escuchó, notó el miedo que debería tener hacia la comunidad rusa y hacia la comunidad soviética. Esto de aquí me parece interesante, ya que se ha visto como hay una relación entre aquellas personas que son maltratadores de animales y que tienden también a maltratar a personas. De hecho, algunos dicen que un indicio para saber si una persona tiene conductas medias de asesino serial o se ha querido relacionar de esa manera es que ha maltratado animales, los ha hecho sufrir de manera sistemática. Aquí yo creo que a veces se puede entender esto como la crueldad. La crueldad se puede entender como que comienza con los animales y poco a poco va acabando en las personas. Y en cambio la ética, una ética tipo de generosidad, comienza con las personas y poco a poco se va expandiendo hacia los demás seres. Esta es la visión de Peter Singer de la ética, en donde poco a poco hemos entendido que no solamente merecemos cuidado nosotros, sino nuestra familia, después nuestra comunidad, después nuestro pueblo, después nuestro estado, después en una comunidad internacional y después los demás seres del planeta. En este momento también recuerda Teresa cómo en su ciudad, en Praga, se había hecho, por así decirlo, una campaña hacia los perros, y
fue una maldad que se fue acumulando poco a poco hasta que acabó con su verdadero objetivo, que eran las personas. Dentro de un año ya no se estaban persiguiendo perros, sino que se estaban persiguiendo a las personas, así como le sucedía a Tomás. No tiene, Karenin, no, perdón, Teresa dice que no tiene mérito comportarse con las demás personas de manera bondadosa, ya que siempre se hace por un tipo de fin. Es decir, si Teresa se comportara mal con las personas del pueblo, simplemente ella no podría vivir en esa aldea. Y si se comportara mal con Tomás, simplemente Tomás ya no le ayudaría. Es decir, Teresa necesita de Tomás y solamente por eso lo trata bien. Esto me recordó un poco a la teoría de juegos, que literalmente se entiende de esa manera un poco la ética, en donde simplemente comportarse bien es comportarse de una manera en que las demás personas también puedan ayudarte. Es decir, yo te ayudo porque sé que tú en un futuro tú me puedes ayudar, o yo no te perjudico porque sé que en un futuro tú me puedes perjudicar. Esto bajo la idea de Kant, bajo la ética de Kant, no podría considerarse como algo bueno o como algo ético, ya que nunca se podría utilizar a las personas como un fin, ya que solo estoy utilizándote a ti como para beneficiarme de cierta manera a mí, ya sea para que no me hagas daño, ya sea para que me ayudes. Entonces Teresa se plantea una duda de si el amor, de si todas las relaciones que nosotros tenemos en realidad son por amor, bondad o maldad, o simplemente son por las fuerzas resistentes que existen entre los otros sujetos. Simplemente yo me comporto bien porque sé que tú me puedes llegar a afectar a mí. La verdadera bondad del hombre solo se puede manifestar con limpieza y libertad con relación a quien nos representa fuerza alguna, es decir, con los animales que están a nuestro cuidado, de la misma manera que Karenin está en cuidado de Teresa. Peter Singer, hablando de este filósofo, tiene un libro que se llama La liberación animal. Es en donde habla acerca de cómo deberíamos no tener nosotros una relación hacia los animales. Esto se conoce como una ética antiespecista, en donde donde se dice básicamente que nosotros no deberíamos tener una conducta diferente con diferentes especies. Por eso es antiespecista, que no importa la especie que sea, siempre y cuando esa especie pueda tener sentimientos de placer o dolor, ya cabe hablar de una ética respecto a ellos. Teresa, recordando lo que había dicho Descartes consideraba a los animales como sujetos sin alma, bueno, ni siquiera sujetos, sino como objetos sin alma, entonces no tienen un nombre, ya que el nombre para Teresa está vinculado concretamente con el alma, y al no tener alma no hace falta ponerles un nombre. Avanzado hasta este punto, el autor nos presenta otra imagen, y es una imagen histórica que pasó en la vida real, y es el momento de psicosis de Nietzsche. Algunos dicen que aquí ya estaba un poco loco. Nietzsche, la primera vez que tiene sexo, creo, le da sífilis y nunca se trató, y entonces terminó la sífilis desarrollándose en el cerebro y le dio algunos brotes de locura. Estos brotes de locura en realidad pueden entenderse como el acto más humano que hizo Nietzsche, ya que se cuenta que hay un episodio en donde Nietzsche salió corriendo a un lugar en donde estaba un caballo siendo golpeado por su amo. Esto ocurrió en Turín en 1889. Producto de esta enfermedad mental, Nietzsche sentía que tenía que pedir disculpas por Descartes, ya que Descartes había considerado a los animales sin alma. Aquí se presenta una primera ruptura con la humanidad. Llora por el caballo, Nietzsche, y en este momento ya se puede comenzar a hablar acerca de que los animales tienen derechos. Después pasamos a un sueño que tiene Teresa con Karenin, en donde Karenin ha parido 2 panecillos y una abeja. Esto de alguna forma reconforta a Teresa porque siente que Karenin aún tiene ganas de seguir viviendo. El panecillo es un símbolo de Karenin, ya que siempre Teresa había en el pueblo y tanto en Praga habían ido siempre a comprar los víveres, y cada vez que venían de comprar los víveres siempre le daba un panecillo a Karenin. Esta vez Karenin no tiene fuerzas para acompañarla, entonces Teresa va y regresa con el panecillo y le quiere entregar a Karenin, pero Karenin no tiene para nada fuerzas, lo que pone bastante triste a Teresa. Tomás, para ayudar a las dos, a Karenin y a Teresa, decide jugar con Karenin. Se pone el panecillo en la boca y comienza a gruñir a Karenin hasta que ella tenga ganas de jugar. Y efectivamente funciona. Esta vez se levanta, gruñe, y específicamente ese gruñido es la sonrisa de Karenin.
Entonces Teresa se pone bastante alegre, ya que ella piensa que Karenin aún puede reír, y reír siempre es un motivo para vivir. Entonces siente que Karenin está retomando las fuerzas. Entonces, como ha retomado las fuerzas, deciden pasear, pero Karenin aún se siente como un poco dolida, o como que sin ganas, o con fuerzas para hacerlo, pero a la final decide aceptar el paseo para hacerlo de manera compasiva hacia Teresa y Tomás. En ese momento, Tomás le dice a a Teresa, que debería tomar su cámara de fotos para poder tener recuerdos en este momento de Karenin, ya que se alegrará en el futuro de, no, de tener fotos de ella. Teresa se enoja bastante de este momento, ya que nota que Tomás está hablando de Karenin en pasado, cuando Karenin aún está ahí. Ambos no, ya saben que es muy evidente la muerte de Karenin, pero no quieren hablar de ello. Tomás le dice si se ha molestado, y ella dice que sí, pero en realidad se está molestando con ella misma, ya que Teresa también se ha encontrado pensando en Karenin en pasado. Siguen en el paseo, y sin muchas energías para pasear, Karenin ya decide detenerse y volver a la casa. En ese momento tienen un sentimiento de felicidad y tristeza, pero no están felices a pesar de la tristeza, sino que están felices gracias a la tristeza. Están tristes porque ven como Karenin está cada vez un poco más enferma, pero se sienten felices ya que al frente de los ojos de Teresa y Tomás se encuentra un perro cojo que representa 10 años de su vida. El mismo motivo por los que están tristes, están felices. Después del paseo, Tomás va a su habitación y Teresa la encuentra leyendo unas cartas. Tomás oculta las cosas y trata de mentir de que no ha llegado ningún tipo de correo, a pesar de que Teresa le pregunta. Teresa siente como si de nuevo estuviera mintiendo, pero sabe que no es una infidelidad, porque Tomás ya no tiene tiempo para hacer esas cosas. Pero aún así siente como si esta nueva mentira hubiera manchado todos sus años que vivieron en el campo. Y esto la hace reflexionar a Teresa de que su felicidad no es con Tomás, sino es con Karenni. Pero si Karenni fallece, se pregunta quién le va a dar cuerda a su vida. Entonces Teresa sale de la habitación y de la casa y va al patio, y en medio de unos manzanos con su pie dibuja un rectángulo que ella ha decidido que va a ser la tumba de Karenni. En este momento Tomás la encuentra dibujando eso y le pregunta qué está haciendo, y ella responde que nada. Luego le pregunta si está dibujando la tumba de Karenni, y se enoja Tomás diciendo que ella se ha molestado porque Tomás ha pensado en Karenni en pasado, y ella en cambio ya está dibujando su tumba. Entonces los dos enojados vuelven a la casa para estar un poco al lado de Karenin, pero los dos están solos, cada uno con su perro. Teresa está con Karenin y Tomás está con Karenin, pero Teresa y Tomás no están juntos. Se comienza a hablar acerca de lo que es el idilio y cómo el idilio para nosotros representa solamente el recuerdo del paraíso. Seguimos hablando un poco de la relación de los animales, y en este momento comienza a decirse que Adán no hubiera podido comprender el sentimiento de Teresa al verse reflejado en un espejo, ya que Adán no hubiera podido entender el concepto del yo reflejado en una superficie como una fuente. No hubiera tratado de ver el alma a través del reflejo que produce su cuerpo en el espejo. Se dice que el paraíso es un lugar en donde el hombre no era hombre, era muy distinto a Narciso. Y lo mismo ocurre con los animales. Karenni no sabe nada de la dualidad que existe entre mente y alma, y tampoco sabe del asco. Esto se menciona ya que se cuenta una historia en donde Teresa renegaba con su madre por no ser cuidadosa cuando ella tenía las menstruaciones, y siempre dejaba sus compresas, por así decirlo, o sus toallas en lugares demasiado visibles, y a Teresa le daba asco. También le daba asco también su propia menstruación. Pero con Karenin pasaba todo lo contrario. Cuando Karenin tenía su periodo o su menstruación, lo único que hacía era colocarle unos calzoncillos de ella y los amarraba de una forma que le parecía tierno y gracioso. Entonces Teresa se pregunta por qué su propia menstruación le da asco, pero cuando le sucede a Karenin simplemente es algo de ternura. Posiblemente sea porque Karenin no siente asco. Esto la hace reflexionar a este tipo de ternura que tiene a Karenni, hace pensar a Teresa que su amor es mejor, que el amor que existe entre Karenin y Teresa es mejor que el amor que existe entre Teresa y Tomás. No mayor, simplemente mejor. ¿Por qué? Porque es un amor desinteresado.
Un amor que no se le plantea interrogantes. Nosotros en nuestras relaciones humanas siempre estamos preguntándonos si en realidad me quieres, si no, si estás conmigo por amabilidad o no, y este tipo de cosas que terminan minando la relación. Es decir, las interrogantes hacia el amor hace que se destruya el propio amor. No somos capaces de amar porque queremos ser amados. Y esto me recordó a Camus, ya que Camus decía que la verdadera desventura no es ser amado, sino nunca haber amado. Mm. En este momento se dice que el amor con los animales es totalmente diferente, ya que el amor con los humanos es un amor que normalmente tendemos a idealizar a la otra persona o tendemos a querer transformarla, cambiarla para que se ajuste a nosotros. Pero en cambio con los animales no ocurre eso. La única transformación que ocurre es enseñar un tipo de lenguaje elemental solamente para que haya una comunicación mínima para poder hablar con ellos y para poder entendernos. Este amor es totalmente voluntario, es un amor que nace de manera sincera, no como el de los humanos. Esto, hablando del amor, comienza a recordar a su madre, ya que Teresa siempre ha renegado a su madre. Y no es que Teresa reniegue de la persona que sea su madre, Teresa reniega del concepto de madre. Ella siente que en realidad el imperativo que nos han inculcado a nosotros de que tenemos que amar a nuestros padres y a nuestro padre y a nuestra madre ha dado a entender que cualquier relación que nosotros tengamos con nuestros padres es amor, cuando en realidad puede ser una relación que no sea sana y puede generar conflictos en el futuro. Se habla acerca de cómo los humanos tenemos una perspectiva en el tiempo, de que nosotros tenemos que siempre ir de manera recta y en progreso, cuando en realidad los animales solamente tienen una visión del tiempo en repetición. Se dice que muchas veces la felicidad está en el deseo de repetir las cosas. Por eso los humanos no somos felices, ya que queremos avanzar y al mismo tiempo entendemos que la felicidad es un deseo de repetir. Pero los animales sí son felices, ya que a ellos les encanta repetir. Diariamente seguimos teniendo los mismos comportamientos con los animales. Yo me acuerdo que tenía el mismo horario. A la misma hora sacaba a mi perrita, a la misma hora le daba a comer. Hacíamos todo de manera igual y mi perrita nunca se cansaba. Siempre quería lo mismo. Y siempre se emocionaba por lo mismo. Otra ventaja que tienen los animales respecto a nosotros es que ellos sí tienen derecho a la eutanasia. No sé, esto de nuevo, recordemos que es en el pasado, en algunos países ya es más o menos legal, en otros no tanto, y en otros hay con algunas restricciones. Entonces, los animales sí tienen un derecho a tener una muerte digna. Y nosotros, en cambio, estamos condenados a veces a sufrir inútilmente. Pero a pesar de que los animales tengan derecho a una muerte digna, eso no quita la interrogante de saber cuándo es suficiente el dolor y cuándo el sufrimiento es totalmente inútil. Pregunta que yo también me hice cuando estaba con mi perrita, ya que mi perrita también era viejita y también mi perrita le dio cáncer, de hecho. Y yo ya no sabía cuándo iba a ser el momento suficiente en donde yo diga basta para poder ayudar a mi perrita en esa decisión. Thomas dice que no quiere tomar el papel de la muerte, ya que siente que es algo sombrío, algo triste, pero a la vez también reflexiona y dice que si él le da la muerte a Karenni, va a tener un privilegio que muchos humanos no han tenido, de que la muerte va a tener la forma de un ser querido. En este momento, ya tomada la decisión de que van a hacer la eutanasia a Karenni, entra Teresa a la habitación en donde estaba Karenni y Karenni al saber, con la misma mirada de interrogante, con la misma mirada de petición de una orden que siempre la ha visto. Y para Karenni todo lo que dice Teresa es verdad, desde la petición hasta siéntate hasta acuéstate. Todo lo que sale de la boca de Karenni siempre ha sido verdad, de la boca de Teresa siempre ha sido verdad para Karenni. Teresa ya había planeado todo, entonces le da unos chocolates y también le da agua para que pueda descansar un momento. Tenía todo planeado y es triste porque Teresa se da cuenta que al tener todo planeado, siempre nosotros estamos soñando con la muerte de nuestros seres queridos para estar preparados. Eh, Toman la decisión, Tomás le suministra el líquido para que se detenga su corazón y Karenin muere. En ese momento se nos recuerda que en el primer capítulo Karenin había llegado a los brazos de Teresa y en ese momento se había orinado, había manchado su blusa. Y ahora, cuando Teresa recoge a Karenin, que estaba envuelta en una manta, también siente los fluidos de Karenin
y recuerda que llegó con un charco y se va con un charco. Después de haber enterrado a Karenin, Teresa le parece dulce y se imagina que en el espacio donde está enterrado Karenin ponga aquí yace Karenin, eh, animal que parió a 2 panecillos y una abeja. Pasadas toda esta etapa, se vuelve a las cartas que tiene Tomás y en esta vez esta carta le pide que se presente en el aeropuerto más cercano. Teresa acompaña a Tomás, toman un avión y durante el vuelo sienten un sentimiento de horror y tristeza. El horror es el primer sentimiento que tienen, ya que aún no sabía muy bien qué iba a pasar, pero después poco a poco van aceptando su destino y ahora les da la tristeza, ya que la tristeza significa lamentarse por aquellas cosas que nosotros sabemos que ya van a pasar. Y una carta en un régimen totalitarista, específicamente para Tomás, que había tenido problemas con el régimen, se refiere a que van a tener un problema o que van a acudir a un pelotón de fusilamiento. El avión de Teresa y Tomás aterrizan y en ese momento se encuentra con un soldado con un fusil. Teresa, a pesar de no haber escuchado ningún disparo, siente como Tomás se cae y poco a poco se va encogiendo hasta convertirse en un conejo. Teresa, en este sueño, comienza a pensar que está en la casa de su padre y su madre, pero esta vez están sus bisabuelos y comienza a sentir un sentimiento de felicidad por tener al conejo de Tomás entre sus brazos y muy cerca de su cara. Por suerte, yo pensé que iban a acabar con la muerte, pero sabía muy bien que no iba a ser este tipo de muerte. Por suerte ha sido un sueño. Los sueños de Teresa suelen tener luego otro significado. Ahora sí, volvemos a las cartas que tiene Tomás y resulta que han sido las cartas a su hijo. Cuando Teresa se acuerda, cuando Tomás le da esta información a Teresa, Teresa siente un alivio de que estas cartas no sean de un amante, simplemente es acerca de su hijo. Por haberse sentido mal y dudar de lo que estaba haciendo Tomás con estas cartas, ella comienza a decir que invite a su hijo para para mostrarse gentil hacia él y como un modo de disculpa. Pero Tomás dice que no, que sería muy raro, ya que el hijo de Tomás tiene muchas características parecidas a él, sus gestos y la forma como articula su rostro al hacer diferentes muecas. Y siente que sería raro y extraño ver como una persona que es creyente a Dios comienza a hablar acerca de eso con sus mismas mímicas y con sus mismas muecas. Eh, se- eh, Tomás se plantea aquí la pregunta de por qué su hijo es creyente. Se pregunta si su hijo es creyente solamente por enfrentar el régimen, ya que la iglesia era el único lugar en donde no estaba controlado por el Estado y por el régimen totalitarista, o simplemente era creyente porque en realidad creía en Dios. Tomás siempre había pensado de que las personas que son creyentes tienen un tipo de sentimiento que él no es cercano, pero ahora entiende que en realidad creer en Dios es fácil. Por ejemplo, el caso del hijo de Tomás es que eh, el hijo de Tomás cree en Dios por agradecimiento, ya que alguna vez la iglesia ayudó a su hijo cuando tenía problemas. Mm. Aquí no se habla de esto, pero se habló en un capítulo anterior. Normalmente los padres suelen ver que sus hijos tienden a imitar a ellos o tienden a tener características respecto a ellos, pero Tomás siente que esto es extraño porque él nunca vivió con su hijo. Recordemos que en el primer capítulo, en el segundo capítulo, se habla de cómo Tomás había decidido abandonar a su hijo, cumplir todas las responsabilidades de pensión, pero no de parentesco. Y por eso él nunca se había acostumbrado a ver cómo su hijo poco a poco se parecía más a él. Lo curioso es que su hijo tiene una vida muy semejante a él, el destino los unió de alguna manera, ya que el hijo de Tomás también vive en un campo y casi de la misma manera en como vive Tomás. En este momento, Tomás ha decidido alejarse de su hijo, pero no entiende muy bien por qué. Se dice que a veces una persona toma una decisión sin saber el por qué o el cómo, y después esa decisión por su propia inercia se va manteniendo a lo largo del tiempo. Y de esto quería hablar un poco, ya que he estado escuchando algunas conferencias y me he dado cuenta de que nosotros tendemos a ver la coherencia como una virtud
y normalmente sí suele ser positivo, pero también podríamos ver en algunas otras ocasiones la incoherencia como una virtud, darnos a nosotros la oportunidad de corregir aquellas acciones que estamos pensando que tomamos en el pasado, pero en el presente no se ajustan a nuestras creencias actuales. Y a veces simplemente nosotros nos mantenemos con la misma posición y con la misma opinión por el hecho de mantenernos fiel a nosotros mismos cuando nosotros hemos cambiado. Entonces, la incoherencia puede ser una virtud. En este momento Teresa se nota que Tomás ha envejecido. Teresa siente que todas las decisiones que han traído a Tomás a este punto y que han perdido la vida de Tomás, por así decirlo, han sido por culpa de ellas. Recordemos que Teresa, por así decirlo, obliga a Tomás a abandonar Zurich para ir a Praga, para ir en búsqueda de Teresa a Praga. Tomás escribe el artículo basado en Edipo gracias a ella, por una referencia a ella. Teresa no firma la petición para ayudar a los intelectuales en Praga porque prefiere que Teresa ya no esté siendo acosada por la policía y que Teresa merece una mejor vida. Tomás decide abandonar Praga e ir a este pueblo porque Teresa lo pide. Entonces, por así decirlo, Tomás siempre ha estado tomando decisiones basadas en ella y ella siente que de alguna forma desde la primera vez ha estado manipulando a Tomás con su debilidad. Y también por primera vez en todo este libro, y de hecho casi muy al final, Teresa comienza a cuestionar el amor que tiene ella hacia Tomás. Siempre se ha cuestionado el amor que tiene Tomás hacia Teresa, ya que Tomás, por sus infidelidades y sus aventuras, siente que no la ama. Pero en cambio, es Teresa la que le ha hecho hacer muchísimas cosas simplemente para confirmar el amor que tiene hacia ella. Recordemos que antes se ha dicho que las interrogantes hacen que se destruya el amor. Las propias debilidades de Teresa han ido en contra de Tomás y ella sabe que en algunas ocasiones le ha manipulado para que tome las decisiones que ella ha querido. Aquí se habla acerca del papel de la víctima y es algo que hablé en creo que fue en el primer capítulo, de cómo en las relaciones se quiere entender como si hubiera una persona activa o pasiva o como si quiere entender que hay una persona débil o fuerte, cuando en realidad en toda relación existen dos personas y esas relaciones de poder siempre son de manera bidireccional y no unidireccional. El- la víctima puede ejercer también presión acerca del opresor. Una vez estando en ese papel de víctima, puede utilizar sus propias debilidades para jugarlas en contra del opresor o en contra de la persona fuerte. Pasan una serie de cosas, pero digamos que terminan yendo a bailar. En este momento en que Teresa y Tomás están bailando, Tomás le dice que ella se siente mal porque siente que ha hecho que Tomás pierda su vida y que pierda su trabajo y todo aquello que lo apasiona. Y Tomás dice que ella también ha perdido su trabajo, ella también perdió su trabajo de fotógrafa. Pero Teresa responde de que no es justo, ya que para él la medicina sí era una misión. Y en este momento, Tomás dice que la misión es una estupidez. Ahora que entiende que en realidad no existe una misión, se siente mucho más libre. Y esto es bastante interesante, porque Tomás había sido una persona que vivía bajo el concepto del es muss sein, las cosas que son necesarias, las cosas que así deben de ser. Y ahora, por primera vez, Tomás ha abandonado el peso de la carga de lo necesario, del es muss sein, para vivir en la libertad y en la levedad de comprender que ese amor que ha nacido de 6 casualidades le permite ser mucho más libre. Teresa piensa que lo ha convertido en una persona más débil. En este momento, Teresa siente un poco de tristeza porque siente que los dos han llegado a su última estación y felicidad precisamente porque los dos han llegado a su última estación, es decir, están juntos. Acaba diciéndose que siente que tiene una tristeza, que la tristeza, por así decirlo, es la forma de la emoción, pero el contenido de la emoción es la felicidad. Acaban yendo a un cuarto que tenían reservados y en ese momento se acaba toda la obra. La verdad es el capítulo que literal me ha hecho llorar, pero no por cuestiones de Teresa y Tomás, aunque la verdad es muy bonito y divertido todo lo que les ocurrió a ellos, sino por Karenin. Es demasiado triste lo que le sucede a Karenin. Y eso.